el régimen democrático, el sistema judicial está en peligro. No hay otro tema para el país. Es la votación de qué van a hacer 8 ministras y ministros de la Suprema Corte. No hay otro tema ahorita en México. ¿Por qué? Porque ahí se rompe el sistema judicial, el equilibrio de poderes, el Estado de Derecho, y si esas 8 magistradas, ministros y ministras se mantienen firmes, no pasa esa reforma. Entonces ahora sí tenía que estar el pueblo de México a ver quién va a ser el Judas ahora. ¿Quién va a ser ese que no dé el 8º voto? Hay que darle con todo, por eso lo decimos. Apoyo total, irrestricto, absoluto a las 8 ministras y ministros de la Suprema Corte que ya han emitido voto. Esos 8 lo tienen y les damos el apoyo absoluto. Que se mantengan, que piensen en el país, que piensen en su nombre, en su prestigio, que piensen en su familia, que piensen en México, que sean patriotas, porque si se rompe el sistema judicial y el sistema democrático, es la dictadura y es por culpa de que no la detuvieron en la Suprema Corte. Hoy ha quedado claro que 8 ministras y ministros pueden detener la reforma, esta locura al Poder Judicial en la Suprema Corte. Y si la detienen, hasta como héroes nacionales los vamos a agarrar a los ministros, no tengan duda. Respecto a lo que ha presentado el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Luis González Alcántara, hoy queremos expresar y decirlo de manera firme y contundente que no solo coincidimos, que respaldamos y valoramos el profundo sentido de ese proyecto que ha presentado en la Suprema Corte, porque salvaguarda la esencia del Poder Judicial al defender la división de poderes, la democracia y defender derechos y libertades de las y los ciudadanos. Por eso les daremos 13 puntos fundamentales como lo hemos hecho y que lo compartiremos con ustedes. El PRI respalda totalmente este proyecto porque, como les dije, salvaguarda la esencia del Poder Judicial y defiende la división de poderes y el Estado de Derecho. Hacemos un llamado firme, enérgico y claro al Poder Ejecutivo a acatar este fallo que seguramente la Suprema Corte de Justicia dará en los próximos días, ya sea en la sesión del Pleno de hoy o de mañana, para evitar una posible crisis constitucional que a nadie le conviene. Por eso le reiteramos nuestro respaldo a los 8 ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que con anterioridad han expresado su respaldo y su apoyo, porque con 8 no procede esta reforma. A que se mantengan firmes, a que sean patriotas, a que defiendan a México y a que la responsabilidad de garantizar el Estado de Derecho, la división de poderes y el respeto al sistema judicial depende de mínimo esos 8 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso el pueblo de México tiene que estar observando, atento a la posición de estas 8 ministras y ministros de la Suprema Corte que nosotros respaldamos, apoyamos y que sabemos que van a tomar una decisión por México, por la patria, por la defensa de la Constitución y por mantener el sistema democrático en nuestro país. Por ello, como grupo parlamentario del PRI, hemos manifestado un rechazo tajante, un rechazo total y absoluto a esta reforma judicial impulsada por el oficialismo. El proyecto que presenta la sentencia está bien pensado, está bien fundamentado, está documentado y es totalmente apegado a derecho y a la Constitución, y por eso se los quiero poner, porque los hemos escuchado al oficialismo y a Morena decir muchas cosas de la Constitución. El proyecto de sentencia está fundamentado en el 105 fracción 2 de la Constitución y que protege al Poder Judicial ante cualquier acto arbitrario del poder. Y dice el 105 fracción 2,
de las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución, procede la acción de inconstitucionalidad. Por ello, es importante precisar, como el PRI lo hizo desde un principio, que al retirar del dictamen el artículo primero constitucional, el 103 constitucional, dejaba claro que la Suprema Corte de Justicia puede interpretar y aceptar la acción de inconstitucionalidad como lo marca el 105, por eso el ministro lo acepta y será turnado al Pleno y la decisión. La quinta propuesta que hay, la invalidación de la remoción masiva de jueces y magistrados en la propuesta del ministro Juan Luis González, es un paso clave para la estabilidad y la independencia judicial. Que no estén juezas, jueces, magistradas y magistrados. Eso es una propuesta no solo responsable y clara, respeta la carrera judicial, respeta el trabajo en el Poder Judicial y la expertise de quienes durante años han estado en el tema de justicia de nuestro país. Sexto, la propuesta invalida la elección popular de los jueces de distrito y magistrados, defendiendo su profesionalización del sistema judicial. 7. Respalda que la elección popular de ministros y magistrados electorales es un proceso que puede transitar adecuadamente a juicio del ministro de la Suprema Corte. La propuesta defiende el principio, y esto es muy importante, de no reducir los salarios a juezas, a jueces, a magistradas, a magistrados, a los trabajadores del Poder Judicial en funciones, protegiendo sus derechos laborales. 9. La sentencia invalida facultades excesivas de este Tribunal de Disciplina, evitando una indebida concentración total del poder. 10. Rechaza la creación de los jueces sin rostro, lo que asegura transparencia en la administración de la justicia. 11. Se restituye la posibilidad, y esto es muy importante porque es lo que habían quitado y es lo que interpreta el ministro de la Corte, se restituye la posibilidad de suspender normas generales mediante el amparo, garantizando el acceso a la justicia sin obstrucciones para nadie. 12. La extinción de los fideicomisos se mantiene, pero salvaguardan recursos para la administración judicial y para que sigan operando de manera eficaz, que es un tema que ya se había planteado con anterioridad. Y 13. El proyecto asegura plazos razonables para dictar sentencias en materia penal y tributaria, cumpliendo con una justicia pronta y expedita, y es el término que marca el ministro de los 6 meses para aplicación de la ley. Y algo que quiero finalizar para pasar a preguntas y respuestas, no está por demás recordar, si ustedes lo recuerdan, en este Senado de la República, estábamos en la Cámara, el 22 de marzo de este mismo año se presentó el decreto imperativo respecto de la Guardia Nacional. El Poder Reformador de entonces realizó una interpretación extensiva de las facultades del artículo 71, entendiendo la iniciativa de iniciar leyes para incluir las reformas constitucionales. Por eso es lo que decimos, ahora resultan hipócritas. Si la reforma constitucional es parte de esos poderes constituidos y no constituyentes, limitados y no absolutos, no podemos renegar de un entendimiento que, por cierto, fue en ese momento consensado por todos los partidos en este Congreso, y simplemente porque no le resulta favorable hoy a la mayoría oficialistas, es lo que busca hoy en día. Seamos congruentes, seamos coherentes como lo ha hecho el PRI, y es lo mínimo que nos exige el pueblo. Ser congruentes, ser determinados, y el grupo parlamentario del PRI tiene que exhibir, tiene que dar el debate. Vamos a participar y vamos a dejar claro que esta reforma y estas propuestas son una locura
para nuestro país. Muchas gracias. Gracias.